Continuamos con programa de manejo de micotoxinas en cerdos. Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Humberto Araque. Saludos a todos. Hoy le traemos el concepto que manejamos sobre el programa de manejo de micotoxinas y como programa como tal, luego lo vamos a ir a aplicar a la especie, aplicado a cerdos. Para esto recibimos invitación de los organizadores de la primera jornada porcina, el cual nos permitirá llevar este concepto para todos ustedes y gracias por la oportunidad. Cuando nosotros hablamos de manejo de micotoxinas, queremos explicar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y qué es lo que hacemos es precisamente por qué nosotros estamos en la oportunidad de mostrar qué es lo que hemos encontrado y luego cómo lo aplicamos. En este sentido, realmente el programa consta de 5 pasos para el éxito, así le llamamos del 1 al 5, en donde comenzamos con un paso fundamental en el manejo de micotoxinas, que tiene que ver con el muestreo de las materias primas. A su vez, una vez que nosotros hacemos ese muestreo, tenemos que identificar qué es lo que hay dentro como riesgo de esa materia prima. Asimismo, una vez que sabemos cuantificar las micotoxinas que hay ahí, hacemos un análisis de riesgo, es decir, esa concentración de micotoxinas, ¿qué riesgo me somete a mí a la especie? Finalmente, hacemos una evaluación de ese riesgo en función de la ración total mezclada, de la ración completa, no solamente de una materia prima, y finalmente trabajamos con lo que conocemos como trabajar con riesgo controlado en dietas según etapa. El muestreo, si se quiere, en micotoxina es la parte más importante. Es cómo determinamos nosotros, cómo hacemos posible de que la muestra que estemos tomando sea representativa. Para esto tenemos entonces todo un sistema de frecuencia de muestreo, de análisis de muestra, de toma de muestra, que nos permite detectar en aquellas materias primas susceptibles a micotoxina tener mayor incidencia o menor incidencia. ¿A qué me refiero con esto? Una materia prima como afrecho de trigo, por ejemplo, va a tener mayor concentración y mayor variabilidad de micotoxinas. Por tanto, yo tengo que hacer un muestreo más denso sobre esa materia prima y que es también de bajo volumen. Caso contrario, torta de soya, que ha presentado niveles bajos de micotoxinas y un riguroso muestreo en la parte de maíz. Una vez que nosotros entonces tenemos esa muestra determinada y que tenemos cuál es la oportunidad que tenemos de mejora, nosotros enviamos a analizar y mandamos a cuantificar cuántas micotoxinas hay dentro de esa materia prima. Para esto contamos con el programa 37+, que en su momento detectaba 38 micotoxinas y que hoy contamos con el muestreo o el análisis o la determinación de 54 tipos de micotoxinas. Porque no es igual una fumonicina B1 que una fumonicina B2 o una fumonicina B3. Y muchos análisis detectamos solamente fumonicina. Asimismo, un aspecto importante y es una herramienta a considerar a la hora de analizar son los análisis locales. Esos análisis locales a través del Alter Rapid Rig, que es a través del equipo Raptor, que son análisis locales, que en este caso muchos países de Latinoamérica ya están contando con ese análisis que tenemos como herramienta para determinar de forma rápida la concentración de micotoxina. Para esto tenemos puntos claves, o sea, es 1 hora prácticamente para obtener un resultado confiable y cuantificable, es decir, tenemos el resultado total de lo que necesitamos. Ese análisis obedece para 7 micotoxinas, que ya pues son la materia prima esencial para la toma de decisiones, que son aflatoxina, DOM, T2, ocratoxina, cerelenona, fumonicinas o las micotoxinas clasificadas como ergot. Esto nosotros, una vez que nosotros hacemos esos análisis, obtenemos un resultado, y como ustedes pueden ver aquí en su pantalla, nosotros tenemos la oportunidad de cuantificar cuánto tricoticeno tipo B, cuánta fumonicina, cuántas micotoxinas emergentes o cuánto ácido fusárico hay dentro de la estructura de esta dieta, así mismo como micotoxinas ergot. Esto es un resultado como buen ejemplo para mostrar la diversidad de micotoxinas que están. Una vez que nosotros determinamos esa concentración de micotoxinas, analizamos lo que es el REQ, que es la cantidad de riesgo equivalente, es decir, cómo es la interacción, la aditividad, la suma de acción de todas estas micotoxinas dentro de la especie. En este caso estamos analizando, como un ejemplo, para una reproductora, y fíjense que el nivel más bajo, reproductora de aves, para el nivel más bajo es 20 y el máximo 80. Por tanto, este 32.8 nos ubica en un análisis de riesgo, que es la acción individual de cada micotoxina dentro de la especie, en 32.8.
Entonces, lo primero que hacemos es detectar el nivel de micotoxinas que tenemos, lo cuantificamos, luego analizamos los resultados de las muestras y son interpretados por nuestro equipo de profesionales y técnicos de esta plataforma, el cual generamos los reportes y detectamos el nivel de riesgo y notificamos nuestra decisión está en función de ese análisis REQ, que no es la acción individual de la micotoxina, sino la suma de todas las micotoxinas que están interactuando dentro del año. Así en esto nosotros nos movemos hacia otra herramienta que se llama el Dye Estimator, que el Dye Estimator es la oportunidad que tenemos de analizar, por ejemplo, 3 materias primas básicas: maíz, soya y afrechillo de trigo o afrecho de trigo. En este sentido, cada una de esas materias primas tiene un porcentaje de participación dentro de la dieta. Para esto, entonces, yo tengo un análisis de maíz, un análisis de soya y un análisis de afrecho. Esos porcentajes de inclusión los uso como la micotoxina, como una concentración que está dentro de la materia prima. Y con esto yo logro decir que, por ejemplo, una cerda reemplazo que incorporamos, o una cerda gestante que incorporamos 30, 35, 40% de afrechillo en la dieta, en un análisis de afrecho va a sumar 30 o 40% a esa suma. Sin embargo, en animales iniciadores donde no se utiliza afrecho de trigo, pues no va a sumar el afrecho de trigo como estructura. En este sentido, lo que queremos es señalar que el Dye Estimator, según la concentración y el porcentaje de participación que tienen cada una de las materias primas, nosotros tenemos la oportunidad de detectar ese análisis de riesgo. Por tanto, como ustedes ven aquí, 2 fechas de muestreo, por ejemplo, un iniciador del 28 de octubre de un maíz para un iniciador del 28 de octubre versus un maíz para un iniciador el 1 de diciembre. Fíjense que este nivel de riesgo es bajo porque está en verde y utilizamos la técnica del semáforo, y este amarillo naranja es moderado. Y fíjense que el nivel de riesgo para un iniciador de esta materia prima para estas 2 fechas es totalmente diferente. Y ahí es donde viene la decisión importante luego de con qué vamos a remediar o cómo vamos a atacar esta oportunidad. Si vamos al engorde, a medida que nosotros vamos avanzando en tamaño del animal, es menos susceptible a las micotoxinas. Y como verán aquí en los 2 análisis, pues para animales de engorde, para un maíz del 28 de octubre del año pasado versus uno del 1 de diciembre, como ejemplos, fíjense que el nivel de riesgo para engorde es igual. Sin embargo, ese mismo maíz para reemplazos es totalmente, cuando nosotros hacemos esa suma de varias materias primas, cuando hacemos la oportunidad del efecto, fíjense que por una cierta reemplazo del maíz, de la dieta del 28 de octubre es totalmente diferente el riesgo versus a la dieta del 1 de diciembre. Y ahí es donde vienen las decisiones importantes. Entonces, en esto, cada etapa fisiológica tiene un nivel de riesgo. Cada etapa fisiológica, entonces, tiene consecuencias que llevar una atención independiente, y de ahí viene una dosis de secuestrante o de atrapador de micotoxinas, que es realmente lo que queremos presentarle como prueba. En función de esto, pues sí, nos adentramos en el tema de el manejo de micotoxinas en cerdos y si se quiere, los principales efectos de las micotoxinas en los cerdos están bien estudiados, bien razonados por la ciencia, bien demostrados, en donde cada una de las micotoxinas juega un papel importante en los diferentes órganos y tejidos de los animales. Si nosotros hablamos de aflatoxinas o crotoxinas o fumonicinas, sabemos todo el daño que hace sobre el hígado. Por ejemplo, nosotros sabemos que el T2 o la presencia de DON, del grupo DON, provoca un consumo deficiente en cerdos. Entonces, en función de eso, sabemos cuáles son los principales efectos. Esto, si se quiere, está bien determinado y bien analizado. Y en efecto, muchas veces lo vemos en campo cuando en realidad se nos presenta. Pero más que saber cuál es el efecto de la micotoxina en los animales, nuestra intención es que conozcamos los límites de tolerancia a micotoxina por edad fisiológica en esos cerdos. ¿Eso qué significa? Eso significa que cada edad, como les decía anteriormente, tiene una susceptibilidad. En función de esto, les muestro este cuadro en donde tenemos 3 colores diferentes, donde tenemos agrupados cerdas, reemplazos y berracos, tenemos agrupados lechones y tenemos agrupados cerdos en crecimiento y en engorde. Y aquí ven el tipo de micotoxinas, afla-B1 o aflatoxina o crotoxina, tricotoxino tipo B, y todos hasta los alcaloides ergóticos. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Cada uno, por ejemplo, cuando nosotros vamos a nivel, la acción de la aflatoxina sobre la determinación del nivel de tolerancia de esa micotoxina en los cerdos, vemos cómo el nivel alto de cerdas reemplazo para aflatoxina en 50 y el nivel bajo en 20. Pero cuando nos mudamos a los lechones en aflatoxina, el nivel más alto es 20, que significa que en lechones, que el nivel más bajo en las cerdas es el más alto en los cerdos. Por tanto, los lechones
son más susceptibles al ataque de aflatoxina. Por tanto, yo tengo que tener en cuenta esto a la hora de determinar un programa de uso de secuestramiento. Ahora bien, en cerdos en crecimiento y engorde, el máximo límite es 100. ¿Qué significa esto? Que los cerdos en engorde son menos susceptibles al ataque de la aflatoxina B1. Y asimismo podemos hablar de la aflatoxina o de la ocratoxina. O el ejemplo de la ocratoxina, perdón, es contrario. Ocratoxina tengo para los 3 grupos de animales, para las 3 edades fisiológicas, tengo los mismos niveles de riesgo. Entonces, es decir, que la ocratoxina me ataca por igual a todos los animales de todas las edades fisiológicas. Y esto es importante conocerlo porque muchas veces tenemos un resultado de micotoxinas en donde no sale la presencia de aflatoxina, pero sí de ocratoxina. Entonces, esto es lo que nosotros evaluamos como posibilidad de actuar en función de la acción que tenemos que hacer. Y así podemos seguir cada uno de los ejemplos, pero voy a resaltarlos aquí. ¿Cuál es la tolerancia? ¿Cuál es la tendencia de cada una de las micotoxinas? Por ejemplo, aflatoxina B1, la tolerancia es en aumento. A medida que el animal es más adulto, es más tolerante. La aflatoxina per se, igual, el mismo comportamiento. Cuando vamos a la ocratoxina, es igual. O sea, independientemente de la edad fisiológica, me ataca igual a cualquier edad fisiológica. Los tricoticenos tipo B, el nivel de tolerancia va en aumento, lo cual me indica que también a medida que el animal es adulto, más adulto y va creciendo dentro del sistema de crecimiento y engorde, tengo la posibilidad de que estos animales sean menos susceptibles al ataque de esta micotoxina. Asimismo, el ejemplo de las fumonicinas, que va en aumento, y asimismo el ataque de la serralenona, que va en aumento. O sea, es decir, afecta diferente a cada edad fisiológica. Los demás, cuando hablamos de otros penicillium, otros aspergillium, alcaloides ergo, etcétera, tenemos la posibilidad de que sean iguales en todas las edades fisiológicas. Esto nos lleva a pensar, si se quiere, o a introducir un concepto en donde somos capaces de determinar cuáles son las micotoxinas que realmente nos deben importar para lograr entonces el control y el secuestro de las micotoxinas para que no logren afectar al animal. Entonces ahí la tenemos claramente que en cerdo las micotoxinas, que a pesar de que todas en conjunto suman, que debemos prestar mayor atención en función de la decisión que tenemos que tomar, tiene que ver con la aflatoxina B1, aflatoxina como grupo per se, los tricoticenos tipo B, las fumonicinas y, por supuesto, la serralenona. Cuando hablo de, por supuesto, la serralenona es porque la serralenona, fíjense que en animales reproductores los niveles de tolerancia son muy bajos y por eso es la micotoxina clave en el término de reproducción. Cuando hablamos de fumonicina, fíjense que, por ejemplo, los niveles va a ir aumentando la tolerancia a medida que le da el animal. Esto nos permite incluso hasta clasificar materia prima o clasificar maíz o clasificar soya de acuerdo a la concentración de micotoxina según la edad fisiológica a la que yo me encuentro. En función de esto, el REQ, que viene del resultado individual de esas micotoxinas, me genera a mí un índice en donde indudablemente tengo diferencias de acción de las micotoxinas o de ese REQ sobre los animales. Entonces, por ejemplo, los lechones tienen sus límites de RQ entre 5 y 20, siendo 5 el más bajo y 20 el más alto. Cuando vamos a madres y reemplazos, tenemos que madres y reemplazos, el límite más bajo es 20, que es el superior de los lechones, pero su índice es más alto, es 50. Y asimismo vamos con los berracos, que su índice es un poco más alto, y por supuesto que los animales en crecimiento y finalización logran entonces tener mayor posibilidad, mayor campo para poder tener control de la acción de las micotoxinas sobre su organismo. Es decir, tienen menos susceptibilidad, son más tolerables a niveles altos. Y esto me lo indica el REQ. Entonces, el REQ, repito, es la suma, la acción de cada una de las micotoxinas y su efecto en la especie y en la edad fisiológica que lo estamos hablando. Si bien vimos, por ejemplo, el caso de la serralenona, que voy a repetir otro ejemplo más adelante, no es igual la cantidad de micotoxina serralenona que ataca a una madre reproductora que ataca a un engorde. Por tanto, cuando yo voy a multiplicar el efecto de esa micotoxina en una cerda reproductora, para poner un ejemplo, lo multiplico por 2, es decir, si encuentro una concentración de 100 ppb, por 2 son 200. Eso es lo que me suma el REQ. Pero en cambio, en los cerdos de engorde, como tienen la posibilidad de tolerar más, ese mismo resultado de 100 ppb, pero en vez de multiplicarlo por 2, lo multiplico por 0.5, por ejemplo, y me da 50 ppb como suma al REQ. Entonces es importante esto determinar a qué edad fisiológica, qué micotoxina y en qué nivel la tengo. Asimismo, entonces decimos que el éxito de este programa es conocer el REQ, es decir, reconocer qué cantidad y cómo están interactuando esas micotoxinas, aplicarlo como segundo paso a la edad fisiológica y finalmente tomar la decisión según el nivel de riesgo.
el secuestrante y la dosis correcta. Y en eso es que funciona el programa. Es decir, yo necesito tomar una decisión, qué hacer, pero la decisión la tomo en base a los números y a la edad fisiológica a la cual estoy atacando. Y por eso en OLTE nosotros tenemos el desarrollo de 3 soluciones aplicadas a Latinoamérica que tienen que ver con conocer el riesgo, cómo acciona, o sea, cómo actúa y finalmente cuál es el costo que esta tecnología implica. Y sencillamente lo vamos a llamar solución A, solución B y solución C. Son 3 soluciones desarrolladas para el mercado que están disponibles y que nos permiten a nosotros hacer este tipo de programa. ¿Cuáles son las diferencias entre estas soluciones, entre la solución A, la solución B y la solución C? Primero, la base de nuestros productos, y como ustedes muy bien conocen, es levadura. Y esa levadura tiene más de 20 años de ciencia, que lo que nos ha permitido es extraer el principio bioactivo de esta levadura, que es lo que realmente trabaja en esa levadura, y conocer su poder de absorción. Eso, a medida que usted extrae el principio bioactivo, te permite comprender qué es lo que está desprendiendo y conocer esa estructura y esos monómeros. O sea, es una red compleja del genoma de los carbohidratos de la levadura. Eso nos lleva a que esa pared de levadura pasa por el proceso, tiene cadenas helicoidales simples, lo cual permite un amplio rango de acción, que luego se transforman en una fibra beta-glucanos de triple S, o sea, en unión entre esas helicoidales simples. Y es lo que se conoce como red de carbohidratos. Y esa red de carbohidratos la forman los beta-1,3 de glucanos, los beta-1,6 de glucanos, los alfa-1,4 de glucanos y principalmente el factor clave indigestible, que es la presencia de quitina dentro de la estructura de la levadura, lo cual nos permite que el secuestrante no sea digestible. Y al no ser digestible, pues va a ser una acción precisamente sobre lo que queremos, sobre el secuestro y atrapado de micotoxina. Entre esas diferencias de la solución A a la solución B, por supuesto que tenemos otras soluciones. Tenemos soluciones como D, E y muchas otras herramientas que tenemos para hacerlo. La diferencia, el objetivo de esto es desarrollar herramientas eficientes para mitigar los efectos de las micotoxinas en los animales y lograr controlar realmente lo que es importante, conociendo lo que es importante al menor costo posible. En función de esto, pues nosotros entonces lo que tenemos es comprender primero las micotoxinas en la especie, y sabemos lo importante y lo altamente incidente que es la micotoxina en los cerdos. Nosotros aplicamos el programa 37+ y el Raptor para generar la información, para determinar cuál es el nivel de micotoxinas. Detectamos ese nivel múltiple de micotoxinas o esas múltiples micotoxinas, evaluamos el riesgo, adoptamos soluciones a ese nivel de riesgo según la edad fisiológica, y ahí es cuando nosotros logramos comprender la necesidad de mitigación, en donde los componentes activos de los ingredientes se formulan con precisión para precisamente atacar el espectro real en donde necesito. Cuando un animal es más susceptible a una micotoxina, yo necesito un atrapador, un secuestrante de micotoxina que sea rápido, que sea inmediato el secuestro. Por tanto, la solución C, por ejemplo, para seguir con las diferencias, es un secuestrante de amplio espectro compuesto de un extracto de pared de levadura modificada diseñado para situaciones de bajo riesgo. Es decir, esto es una solución diseñada para cuando yo tengo un bajo nivel de micotoxinas y edades fisiológicas poco susceptibles a esa micotoxina. Una solución B tiene que ver con un secuestrante de amplio espectro compuesto del extracto de pared celular de levadura, pero modificada, es decir, un poco más purificada, porque necesito aplicarlo en niveles de alto riesgo o moderado riesgo y en especies más susceptibles. Y tenemos una solución A, que es un secuestrante de amplio espectro para todas las micotoxinas, compuesto de ese extracto de pared de levadura modificada como la solución B, solo que a esta solución A le agregamos harina de algas. Y incorporamos una serie de carbohidratos funcionales que me permiten tener más velocidad, me permite tener mayor cantidad, si se quiere, de soldados atrapando las micotoxinas. Y eso nos permite a nosotros tener la posibilidad de adaptar la solución a la necesidad que usted requiere en ese momento. Y esto sencillamente tiene que ver con esa cantidad de helicoidales que tiene la estructura de la levadura, que somos capaces de demostrarlo por sistemas in silico, en donde como una solución C tiene menor cantidad de glucanos, una solución B mayor cantidad de glucanos y la solución C una máxima concentración de glucanos. Y esto lo que nos permite es que cada uno sea muy rápido de acuerdo a la velocidad, al nivel de susceptibilidad de la edad fisiológica. Entonces, pues ahí tenemos algunas otras diferencias en dosificación. La solución C, por supuesto, al ser en situaciones de bajo riesgo y para animales menos susceptibles, permite
bajar la incorporación del secuestrante. La solución B es una incorporación de dosis intermedio y la solución C es una dosificación más alta. Sin embargo, bueno, el contenido, pared de levadura, y esta última, la solución A con pared de algas. Pero más importante que esto, quisiera demostrar los carbohidratos funcionales. Entonces, la solución C tiene menos, o sea, carbohidratos menos refinados y, si se quiere, en menor cantidad, porque realmente la edad fisiológica y el nivel de micotoxina no necesita mayor cantidad de soldados atrapando la micotoxina o secuestrando la micotoxina. Una solución B con clarísima concentración de carbohidratos funcionales como glucosa manosa y acetilglucosaminasa. Y finalmente, cuando incorporo la harina de algas, tengo la glucosa, la manosa, la N-acetilglucosaminasa, la celulasa y la celulosa. En función de esto, le estoy incorporando celulosa, hemicelulosa, pectinas y arabinogalactano. Entonces, hay mayor cantidad de carbohidratos. De aquí donde viene la velocidad en la que yo necesito, según el nivel de riesgo y según la edad fisiológica, que actúe un secuestrante micotoxina. Entonces, una aplicación del programa de acuerdo a los sitios y nivel de contaminación, nosotros hemos clasificado cómo ponderar, o sea, cómo hacer un programa de acuerdo a la estrategia de una granja per se. Y vemos aquí, lo dividimos exactamente por sitios, sitio 1, sitio 2 y sitio 3. La estrategia, y aquí vemos cómo es la combinación de las estrategias. Y las estrategias vienen según el riesgo, si el riesgo es bajo, si el riesgo es moderado o si el riesgo es alto. Fíjense, por ejemplo, vamos aquí al riesgo alto. Si yo tengo riesgo alto para sitio 1, fíjense que la solución B no tiene ninguna dosis. O sea, no es la solución B la que me va a ayudar a mitigar el efecto de un alto riesgo en sitio 1. En este sentido, cuando vemos riesgo moderado, podemos usar cualquiera de los dos, o en riesgo bajo, cualquiera de los dos en sitio 1. Cuando vamos a sitio 2, cuando ya pasamos a los animales al destete y a la recría, fíjense que se incorporan las tres soluciones, la solución A, la solución B y la solución C. Sin embargo, el mismo criterio. Si yo tengo un riesgo alto en la edad de lechones, en preinicios e inicios, indudablemente que la solución A es la que me va a permitir a mí actuar de forma muy rápida y de forma más segura. Si el nivel de riesgo es menor, porque determinamos que es menor, y la aparición del tipo de micotoxina es diferente, y me permite a mí decir, no, mi riesgo es moderado, mi riesgo es bajo, tengo la posibilidad de usar la solución B o la solución C. Y cada una de estas soluciones, según el nivel de riesgo, tiene un costo. Y es un aspecto importante que estamos desarrollando. Cuando vamos al sitio 3, fíjense que del sitio 3, ya en animales de crecimiento y engorde, tenemos una solución B y una solución C. Ya la solución A no aparece. ¿Por qué? Porque la solución B y C es suficiente para cubrir los riesgos que yo tengo de mitigar micotoxinas en esta etapa, ya que el cerdo es menos susceptible al ataque de micotoxinas. Sin embargo, tengo que saber cuáles son para yo poder tomar una decisión, porque puedo tener igual alto riesgo. Y aquí aclaro de una vez, para cerdos en crecimiento y engorde, a pesar de que tienen menos susceptibilidad a las micotoxinas, pero mi RDQ me determina que tengo un riesgo alto, la solución C no es la solución, o sea, no es lo viable. Entonces aquí se combina lo que es netamente técnico y se combina lo económico. Es decir, es biología más economía, es entender cómo es el comportamiento, cómo es la susceptibilidad, y a esto aplicarle una solución que indudablemente tenga una incidencia sobre los costos. Vamos a poner un ejemplo rápido de serralenona. Detecto serralenona a 25 ppb de concentración. Serralenona siendo la micotoxina más importante en el mundo de los cerdos. O sea, no le resto importancia a la demás, pero la serralenona es la que más escuchamos. Es la que podemos ir al campo y verla, cómo actúa. Entonces, por ejemplo, 25 ppb, si nosotros nos ponemos aquí en reemplazo, dice que tiene un riesgo realmente bajo. Es el 50% del riesgo más bajo en lechones y 75% en engorde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo con este resultado, yo tomo una decisión y digo, para las cerdas, yo me voy con la solución A o la solución B, porque mi nivel de riesgo es bajo. En los lechones puedo usar la solución B o la solución A de acuerdo a la economía. Y finalmente, como el riesgo es tan bajo, apenas el 33% de lo que significa por una cerda, yo solamente en engorde puedo irme a la solución C. Entonces, fíjense que tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, fíjense que en las cerdas aparece la solución A como primera opción y luego la B para este caso. En los lechones aparece primero la solución B y después la solución A y finalmente solo la solución C. Entonces, tenemos la capacidad de determinar, de acuerdo al riesgo, lo que tengo que controlar y con qué lo puedo controlar. Vamos al caso de 75 ppb. Cuando vamos a 75 ppb,
ya me dice que es un nivel de riesgo alto para las cerdas y las reemplazo. Me dice que estamos entre bajo y medio para lechones y me dice que estoy en el nivel más bajo en animales de engorde. En función de esto, en un nivel de riesgo alto de aceralenona en 75 ppb, indudablemente que mi solución es la A. Tengo un riesgo alto y necesito velocidad, necesito mayor cantidad de soldados, mayor cantidad de carbohidratos, trabajando en secuestrar esa micotoxina. Y luego los lechones, tengo de primera opción la solución A o la solución B, y finalmente en el engorde la solución C. ¿Por qué? ¿Por qué la solución C? Porque sencillamente a pesar de que es 75 y es muy alto para la cerda, en los cerdos es de nivel más bajo, o sea, su nivel de riesgo es bajo. Por tanto, con la solución C es suficiente. Cuando nosotros hablamos de aceralenona a 200 ppb, que aquí ya nos fuimos a un límite muy, muy alto, ¿sí? Significa que el único animal donde aparece como riesgo alto es en los cerdos en crecimiento y engorde. O sea, simplemente aquí es donde se equipara. Cuando yo voy al riesgo más alto en lechones es de 150, estoy 50 ppb por arriba, y si voy en la cerda estoy 2.5 veces por arriba. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Que la decisión de secuestrante a usar para este nivel de riesgo ya se reduce en cerdas y lechones, en animales sumamente susceptibles y de alto riesgo, solo la solución A. Y en animales de engorde, solución B. Aquí, con alto riesgo, desaparece la solución C. Esto es para demostrarle cómo nosotros tenemos la posibilidad de impactar, de acuerdo a lo que necesitamos, según el nivel de riesgo, aquel secuestrante de micotoxinas que sea totalmente eficiente y al mejor costo posible para un programa de mitigación de micotoxinas. Y así entonces, ya llegados hasta el final, no me queda más que concluir que en este tema de manejo de micotoxinas, el muestreo es súper importante. Por supuesto, el muestreo tiene que ser garantizado en espacio, en frecuencia y determinado por control de calidad. Generalmente tomamos muchas decisiones sobre el nivel de nutrientes de un maíz para hacer un NIR, y tenemos que saber tomar decisiones sobre el nivel la frecuencia y determinación de maíz para determinar micotoxinas. Luego que nosotros determinamos ese muestreo, nosotros nos vamos al análisis de la materia prima, donde conocemos el riesgo, donde decimos esta materia prima qué es lo que trae, lo cuantificamos. Analizamos la ración por completo y vemos este maíz más esta soya más este afrecho va a ser utilizado en animales, en lechones, va a ser utilizado en engorde, va a ser utilizado en cerda. Y ahí nosotros cuantificamos el nivel de riesgo de la ración. Finalmente, proponemos el control de riesgo, que son los programas que estamos desarrollando y que estamos llevando a cabo en varios clientes con gran eficacia y cuidando un tema de la necesidad que tengo con el costo. Para esto, entonces, desarrollamos la elección de la tecnología correcta de acuerdo a la edad fisiológica, pero también la dosificación correcta, y eso es súper importante. Y finalmente, con esto, nosotros tenemos un costo exacto de mitigación de las micotoxinas, y es lo que decimos: no gastemos más si no necesitamos más. Espero con esto haberles podido entregar información que les sea útil para su análisis. Estaremos dispuestos a sus preguntas y comentarios en la siguiente ronda que estaremos discutiendo. Muchas gracias.